Muy buenas tardes. El día de hoy, quien les saluda es la magíster Fabiola Peralta, docente de profesión. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las adaptaciones curriculares. Esta partecita de las adaptaciones curriculares es un poco complejo, de cierta manera, pero es necesario dentro de nuestro trabajo como docente. Muchos de nosotros como docentes desconocemos porque nos hemos especializado en una cierta asignatura, como esta vez matemáticas, sociales, naturales, lengua. En mi caso, yo soy docente en contabilidad y yo me especialicé en mi contabilidad, pero obviamente adaptaciones curriculares fueron dándose poco a poco y en esta parte de adaptaciones curriculares nos ayuda el departamento del DESE. Pero, ¿qué son las adaptaciones curriculares? ¿Cómo se debe trabajar y cómo se debe planificar actualmente en este año lectivo 2020-2021? Que realmente la educación dio un cambio, ¿por qué? Porque ya no estamos en el aula, ya estamos virtualmente. Y en esta partecita siempre tenemos que autoeducarnos un poquito. El conocimiento que yo tengo, que yo sé, quiero impartir a ustedes. Lo poquito tal vez de conocimiento como docente en mis aulas que he llenado de conocimiento, quisiera compartir con ustedes. Espero les guste este tema de adaptaciones curriculares. Y para comenzar este tema de adaptaciones curriculares, es muy necesario saber sobre una palabrita que en realidad muchos hablamos. En educación, en la docencia, el estudiante, en la parte directiva, bueno, en fin, en todo nosotros hablamos sobre las destrezas. Decimos las destrezas tenemos que desarrollar, las destrezas tenemos que aplicar, las destrezas, bueno, en fin, la destreza conlleva esto y las adaptaciones curriculares van de la mano de las destrezas. Pero tenemos que saber qué es una destreza. Y nos dice claramente, la destreza es la facultad o capacidad de un ser humano que realiza correctamente una tarea o trabajo vinculado con el cuerpo o con algún oficio, por lo que la persona que domina una destreza se denomina diestro. Esta palabrita de diestro que está aquí es importante conocer. ¿Por qué nació la destreza y por qué hablamos en educación sobre la destreza? Porque antiguamente, rápidamente quisiera explicarles esto, antiguamente decía que la persona que escribía con la mano derecha era una persona diestra y era una persona correcta espiritualmente, antiguamente, ¿no? Y decían que una persona que escribía con la izquierda era una persona siniestra y por eso escribía con la izquierda. Obviamente, tanto con la derecha como la izquierda es ambiestro. Aquí empezamos un poquito sobre la historia de la destreza y por eso antiguamente decían que una persona correcta, que sabía escribir, que sabía hablar, que sabía desarrollar un, eh, una capacidad, se le llamaba, se denominaba una destreza, se denominaba diestro, ¿sí? Y aquí aparece la palabrita destreza, porque es de diestra, ¿sí? Pero nosotros en educación trabajamos no solo con destreza, sino trabajamos con la destreza con criterio de desempeño. Si nosotros hablamos solo de destreza, estamos hablando de una partecita, pero nosotros trabajamos destrezas con criterios de desempeño que están estructuradas internamente de una destreza con criterio de desempeño. ¿Cómo esta destreza está estructurada? 1, saber hacer. 2, las acciones. 3, la reacción, el nivel de complejidad. Y 4, el conocimiento teórico. Pero vamos a verlo con ejemplo, para nosotros mismos conocer y saber un poquito más. Vamos a verlo con ejemplo. Estas destrezas, ¿dónde encontramos? Obviamente en el currículo 2016 y actualmente en este año lectivo, currículo priorizado de emergencia y currículo priorizado. Y nos dice que las destrezas están, los elementos de saber hacer, saber y el grado de profundidad. Es decir, la destreza, conocimiento y desempeño. Esta es una destreza que está en nuestro currículo y les voy a indicar cómo nosotros podemos conocer la destreza y la destreza con criterio de desempeño, que es importante para las adaptaciones curriculares.
Esta destreza que usted observa aquí, aquí tenemos la destreza con criterio de desempeño del currículo. Y dice, la destreza completa, localizar geográficamente los recursos naturales del Ecuador desde la interpretación de mapas temáticos y el análisis de la importancia económica y social. Ahora, ¿cómo está estructurada esta destreza? Saber hacer la destreza es localizar geográficamente. Eso solo es una partecita, mire, la destreza, localizar geográficamente. El conocimiento es recursos naturales del Ecuador, es decir, recursos naturales del Ecuador. Y el grado de profundidad o de dificultad y profundización, perdón, es desde la interpretación de mapas temáticos y el análisis de la importancia económica y social. Si nos damos cuenta, esta es una destreza con criterio de desempeño. Y si hablamos solamente de destreza, es esta partecita de acá. Acá tenemos otro ejemplo, destreza con criterios de desempeño del bloque 1 de lengua de octavo de educación general básica. Es un ejemplo, nada más. Escuchar y observar es la destreza. Conocimiento, saber, publicidades y campañas sociales. Y el grado de dificultad es desde el análisis de las partes de las que conforman el uso que hace de ellas. ¿Sí? Conociendo un poquito sobre la destreza y destreza con criterio de desempeño, ahora sí vamos, ¿qué son las adaptaciones curriculares? Las adaptaciones curriculares son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan a algún elemento del currículo de un determinado nivel educativo con el objetivo de que sean accesibles para un determinado grupo de estudiantes, con el fin de responder a sus necesidades educativas especiales. Esas son las adaptaciones curriculares. Son ajustes o modificaciones a currículo. Dependiendo el nivel educativo. Este nivel educativo tenemos que conocer nosotros. Y aquí a muchos docentes les pregunto, ¿cuántos niveles tenemos en educación? 3, 5, 6, 7, ¿cuántos niveles? Y muchos me dicen 5 niveles. Y no hay 5 niveles. Son 3 niveles. Miren, aquí yo les voy a indicar cuántos niveles hay y cuántos subniveles tenemos. ¿Sí? Aquí en esta partecita yo les voy a indicar ya. Ahí se observa, ¿no? Entonces en ese momento usted va a ver lo que se refiere, aquí está, nivel 1, inicial, nivel 2, básica, nivel 3, bachillerato, ¿sí? Y en cada uno de estos niveles tenemos 5 subniveles. Muchos se confunden cuando les digo cuántos niveles hay, dicen 5, y resulta que son solamente 3. Lo que sí hay 5 son 5 subniveles. Esto es importante conocer para los estudiantes con necesidades especiales, porque si un estudiante está en un subnivel 4, vamos a suponer que está en un subnivel 4 de octavo, yo tengo que ver qué subnivel debe conocer el estudiante. Si es quinto, sexto, séptimo, dentro de este subnivel. ¿Sí? Cada subnivel es lo que va desarrollando o vamos aplicando con los estudiantes de necesidades especiales según lo que se va avanzando. Si el estudiante está en un primero de bachillerato, le podemos determinar qué subnivel de conocimiento y de aprendizaje tiene este estudiante con necesidades especiales. Por eso es importante conocer niveles y subniveles y estar claro. ¿Ya? Ya sabemos que son las adaptaciones curriculares y los niveles. Luego de conocer esto, ¿quién detecta en el aula las dificultades o las adaptaciones curriculares? ¿Quién detecta? Si el estudiante tiene obviamente detecta el docente. El docente porque él es el que pasa, el que está en el aula de clase
o ahora estamos virtualmente, ¿no? Ya, con esta ficha, ¿qué es una ficha general? Esta ficha la maneja en cada institución, puede ser igual, parecida, diferente, pero lo básico que tiene que tener esta ficha es los cognitivos, afectivos, conductual, motriz, académico y sensorial. Esta ficha nos va a ayudar solo marcando con un visto o con una X, donde observamos que el estudiante tiene tal vez alguna dificultad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tal vez tenga alguna dificultad de atención, concentración, por acá tal vez incumplimiento de tareas, que es en lo académico, problemas de audición, problemas de visión. Esta fichita nos va a ayudar a detectar. Llenamos esta ficha y ¿qué hacemos nosotros? Enviamos ¿a dónde? Al DS, para que realicen una evaluación para determinar qué tipo de necesidades educativas presenta, qué tipo de educación educativa, necesidad educativa presenta el estudiante. ¿Ya? Luego de esto, nosotros tenemos que ver luego de detectar y pasarle el DS informe de dificultad, creación de posibles estrategias y ficha de posibles estrategias. ¿Quién hace esto? El DS. ¿A quién entrega? Al docente, pero después de haberle hecho una valoración. Obviamente el DS, al conocer lo que usted le envió la ficha, el DS, ¿qué hace? Llama al padre de familia, le manda a hacer, porque recordemos lo que dice acá abajo, que el DS deriva, no da seguimiento, no hace valoraciones. Él hace, deriva y revisa, pero él no puede hacer una valoración. Tienen que hacer otros centros del UDAI o otras fundaciones que también están a cargo sobre realizar estos informes. El padre de familia realiza estos informes y ¿a dónde envía? Al DS. El DS, todo ese informe que le llega, tiene que hacer un resumen, una ficha de posibles estrategias, que esas estrategias nos va a ayudar. Un ejemplo, nada más, como yo digo, cada institución educativa es propia de hacer su propia ficha en base a la estructura, al formato que tenga cada institución, y lo que queremos hacer es una ficha donde el DS le informe al docente cuáles son las posibles estrategias dentro de la adaptación en el tiempo. Vamos a suponer que este estudiante de primero de bachillerato es un ejemplo, ¿no? Que tiene una dificultad de grado 3, una discapacidad intelectual. Aquí están las estrategias, el tiempo, aquí están los recursos, los espacios, pero el DS, ¿de dónde saca? Del informe. El apoyo psicoemocional y social que puede darse al estudiante, esto entrega el DS, entrega al docente, ¿ya? Una vez que él haya leído el informe y pueda realizar. Una vez detectada la necesidad educativa especial, ahí sí empezamos, el docente empieza a hacer ¿qué? Adaptaciones curriculares. En base al entorno, revisando las políticas de la institución, y también el DS haría una carta de aceptación que el padre de familia acepta esta adaptación curricular. Y enseguida el DS hace un listado de estudiantes y en qué grado se encuentra, grado 1, 2 o 3. ¿Sí? Este grado 1, 2 y 3 está aquí explicado, donde dice grado 1, acceso al currículo. Grado 2, no significativa, y grado 3, o significativa. Ya, en el grado 1, infraestructura, recursos, materiales y personales de comunicación y de tiempo. En el grado 2, el grado 1 más metodología y evaluación. Y en el grado 3, más grado 1 más, y grado 2, más objetivos educativos y destrezas. Les voy a explicar un poquito más claro esto, ¿ya? Aquí nosotros también tenemos que hacer las DIAC en el grado 3. Estas DIAC obviamente se las realiza conjuntamente con el DS y también tenemos el modelo donde están las competencias curriculares. Esto podríamos hablar en otro tema, más ampliamente cómo se lo debe llenar este DIAC.
¿ya? Pero solamente se lo hace en el grado 3. Vamos a hablar sobre cada uno de los grados de necesidades especiales. Cuando un docente, cuando el DS le informa al docente que está el estudiante X está en grado 1, debemos hacer los recursos correspondientes. ¿Y cuáles son estos recursos? En espacio, por ejemplo, puede ser rampas, aula de clase, pasamanos, iluminación, letreros en braille. En comunicación, alternativas de comunicación, pictogramas, sistemas de blinds, dibujos, carteles. En recursos materiales, tal vez audífonos, calculadora que tal vez yo necesito que utilice, materiales didácticos, alguna máquina en especial, de Perkins, bueno, un software específico, si es que es un bachillerato técnico, algún software, o en el básico tal vez alguna plataforma. Entonces, ahí estoy haciendo con grado 1. Cuando me dicen a mí que el estudiante está en grado 1, yo lo puedo hacer cualquiera de estos 3 recursos, no cualquiera. Tengo que hacer estos recursos y aplicarlo. En ese momento yo ya estoy aplicando adaptaciones curriculares en grado 1. Grado número 2. Recursos para el grado número 2 contiene adaptaciones curriculares. Grado 1, que es lo que les dije anteriormente, los recursos, más metodología y evaluación. Metodología y evaluación, ¿qué significa? Que yo la metodología la voy a cambiar, tal vez le voy a aplicar otro tipo de metodología, y la evaluación no significa que la evaluación en su totalidad lo voy a cambiar. Eso significa que yo lo puedo variar la evaluación, tal vez le puedo bajar la complejidad. ¿Cómo lo podemos bajar? Hay muchas maneras. Yo ya les voy a explicar cómo se puede bajar la complejidad de una evaluación en grado 2. Aparte dice que en grado 2 los objetivos y destrezas con criterio de desempeño son las mismas para todos los estudiantes. Esto no cambia, ni los objetivos ni las destrezas, solamente cambia metodología y evaluación. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo. Si es que a mí el DS me informa que un estudiante está en grado 2 y el DS, mire, el DS me va a dar, por ejemplo, esas estrategias. El DS. El DS me va a dar esas estrategias, ¿no? Apoyo docente, espacio dentro del aula, proyectos o trabajos tutoriados entre compañeros, trabajos grupales, escritura colaborativa, bueno, apoyo en la lectura con parejas. Esas estrategias, ¿de dónde saco? Obviamente de lo que me informe el DS en base a el informe, ¿no? Pero esas estrategias que me da el DS, yo tengo que convertirles en ¿qué? En estrategias metodológicas, porque yo tengo que hacer mi trabajo como docente. Y aquí está, en grado 2. Tutorías entre compañeros, me da el DS y el docente ¿qué hace? Tutorías dentro del aula con sus propios compañeros, donde el tutor será el estudiante con mayor conocimiento en el desarrollo de las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, que permite un adecuado conocimiento del tema. Miren, el DS me dio la estrategia y yo le convertí en estrategia metodológica. Apoyo del docente. Otra estrategia que me da el DS. Entonces yo le pongo realizar infografías de las historietas a través del apoyo docente, que permita que la enseñanza-aprendizaje sea adecuada al nivel educativo. Miren, o sea, esas estrategias que me da el DS no significa que las cojo y las voy a poner en mi planificación. Yo tengo que crear estrategias metodológicas y poner en mi planificación de acuerdo a mi asignatura. La primera estrategia metodológica está en base a ¿qué? A matemáticas. La segunda está en base a ¿qué? A estudios sociales. Entonces, en base a mi materia, yo aplico estrategias metodológicas en grado 2. ¿Sí? En grado 2. Y una cosa muy importante, el método de aprendizaje. El método de aprendizaje en grado 1, 2 o 3 siempre va a ser el constructivismo. Es decir, que el estudiante construye el conocimiento en base a la experiencia. Vamos con el grado 3. Aquí obviamente es más complejo. ¿Y qué dice? Contiene adaptaciones curriculares de grado 1 más el grado 2
Aparte es los objetivos y destrezas con criterio de desempeño, es decir, todo cambia ¿en qué? En la planificación. Todo cambia en la planificación cuando hay un estudiante con grado 3. Aquí están las estrategias de grado 3 que nos pueden dar el DS, que nosotros podemos trabajar. ¿Y nosotros qué las hacemos? Las hacemos estrategias metodológicas, como antes ya los expliqué. Por ejemplo, nos dicen collage y dice realizar la clasificación de los animales vertebrados a través de un collage que ayude a complementar el aprendizaje en el aula. Miren, o sea, el DS me da esas estrategias y yo les convierto en estrategias metodológicas. ¿Sí? Lo mismo que hicimos en el grado 2, acá en el grado 3, pero pueden ser diferentes estrategias, ¿no? Más complejas y de que ayuden más al estudiante. Pero aquí en el grado 3 también se debe trabajar con proyectos. Ahora estamos trabajando con el ABP y en todos, en general en la educación. Y para trabajar en el ABP, en proyectos, siempre se debe tener lo que es rúbricas. Estas rúbricas deben ser institucionales. Aquí está un ejemplo nada más, ¿no? Por ejemplo, rúbricas para trabajos grupales, rúbrica para lecciones orales, rúbrica para crucigramas, rúbrica para maquetas, para cuadernos o trabajos, sociodramas, para mapas conceptuales, para lecciones escritas, sopa de letras, lecturas comprensivas, collage. O sea, estas rúbricas que tenemos aquí se las debe realizar, pero en base a qué? Institucionalmente. Se debe reunir la junta académica y establecer rúbricas generales que todos los docentes conozcan y sepan en cada una de sus áreas para poder trabajar con estudiantes con necesidades especiales y obviamente con rúbricas establecidas. Eso es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, miren, en el grado 3 tenemos estrategias y rúbricas. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que hay que bajar la complejidad de la evaluación? ¿Cómo bajo yo? Como docente tengo esto, taxonomía de Bloom. Esta taxonomía de Bloom me va a ayudar muchísimo a mí a bajar la complejidad. Esta nos dice que es una escalerita donde yo observo al estudiante cómo va superando cada año, cada nivel, en mi asignatura, cómo va superando. Si él ya tiene un conocimiento, ¿qué sube? A la comprensión. Si él ya comprende, empieza a aplicar. Si él ya conoce, comprende, aplica, empieza a analizar. Si él conoce, comprende, aplica, analiza, empieza a sintetizar. Y por último, evaluación. ¿Sí? Estos niveles de complejidad, nosotros lo hacemos en base a como usted puede tener, hay varias maneras. El currículo es flexible. Yo le explico de esta manera porque para mí, como docente, ha sido más fácil. Aquí tenemos la taxonomía de Bloom y miren cómo va subiendo. Si aquí tenemos todo lo que se refiere a verbos, adverbios, para trabajar en nuestras destrezas con criterio de desempeño o en nuestros objetivos. Repetir, registrar, memorizar, subrayar. En la escalarita número 2, que es 2, comprensión, ya empieza un poquito más dificultad. En el grado 3, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Aquí están, miren, los objetivos, los verbos que podemos utilizar en los objetivos y en las destrezas con criterios de desempeño para trabajar. ¿Y cómo lo realizo esto? ¿O cómo yo sé? Miren, aquí tengo esta. Aquí tengo lo que se refiere a un objetivo. Vamos a suponer que eso es un objetivo que está en el currículo. Es un objetivo donde dice, el objetivo está con su código y aquí si podemos observar, le tengo subrayado resolver volúmenes, masas y la conversión de unidades. Este objetivo yo lo voy a desagregar, a bajar la complejidad, porque tengo que hacer un objetivo adaptado. ¿Se acuerdan que en grado 3 tenemos que cambiar objetivos? La planificación tenemos que cambiar. ¿Y cómo le cambio yo? Ya no le pongo resolver, le pongo reconocer, porque el estudiante no puede resolver, pero sí me puede reconocer. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba tenemos aquí volúmenes y masas, la conversión de unidades, y acá abajo no le tenemos. Pero obviamente, como este objetivo está adaptado, ¿qué le ponemos? Aquí está el código,
al inicio y al final le ponemos acá referencia porque es un código donde nos ayuda a desagregar. Asimismo, las destrezas con criterio de desempeño. Aquí tenemos una destreza completa, tal como viene en el currículo, pero yo al ver un estudiante con necesidad especial, yo le voy a desagregar. Pero al desagregar, miren aquí, yo le subrayé con, está subrayado, y el área de un círculo. Acá abajo no está, porque yo sé que el estudiante no me va a avanzar a eso. Solo a calcular la longitud del perímetro, pero no me va a ayudar, no me va a alcanzar a hacer el área de un círculo. Entonces, por eso yo le bajé o le desagregué la destreza con criterio de desempeño. Y aquí está. Para eso nos va a servir justamente la taxonomía de Bloom. Hay otras también para utilizar los verbos. ¿Sí? Y para continuar, ejemplo de las planificaciones. Este ejemplo de las planificaciones, aquí tenemos anteriormente que se presentaba al inicio del año el PCA y luego el PUT o las micro planificaciones curriculares como son ahora. Ahora, en este año, se va a presentar las planificaciones microcurriculares y luego se presentará el PCA. Depende de la emergencia que estamos viviendo, se presentará primero. Y aquí les traje rápidamente un ejemplo de planificaciones, por ejemplo, en preparatoria. En preparatoria, ¿cómo está un ejemplo de planificaciones? Comprensión, expresión artística. Y acá abajo tenemos lo que son adaptaciones curriculares si hay un estudiante con grado 3. Ámbitos, contenidos, actividades, recursos y evaluación. ¿Sí? Es en base a esto mismo, pero sabemos que todo cambia de un estudiante. Si nos vamos a elemental, aquí también tenemos un ejemplo de planificaciones microcurriculares en niveles y subniveles. Tenemos aquí, ¿de dónde sacamos toda la información? Del currículo priorizado de emergencia. ¿Sí? Y aquí tenemos las adaptaciones curriculares donde se debe poner al estudiante sus iniciales y obviamente especificar la adaptación curricular y aquí especificar lo que voy a aplicar, la destreza que voy a aplicar. Recordemos que las estrategias metodológicas, como yo les indico cómo se debe hacer, los recursos y las evaluaciones. Aquí no es que debe ser siempre así. Este es en base a la institución. Este puede ser flexible, puede cambiarse. Este es un ejemplo de media. Asimismo, ¿de dónde sacamos todo esto? Es del currículo priorizado. Y asimismo tenemos las adaptaciones curriculares en la parte de acá abajo, con estrategias metodológicas. Tenemos del bachillerato, del BGU, también sacamos del currículo priorizado, todo lo que se refiere, y también tenemos aquí lo que es adaptaciones curriculares. ¿Sí? Y por último tenemos el bachillerato técnico, que eso yo les dije al inicio como docente de lo que es el bachillerato técnico. Yo lo realicé, pero esto no se lo hace en base al currículo priorizado, se lo hace tomando en cuenta los módulos formativos y la ficha del bachillerato técnico que nos enviaron del Ministerio de Educación. No se hace con destreza, sino con competencias, con indicadores, la propuesta del docente, y aquí está en base a todas las asignaturas, ¿sí? Con esto podemos terminar las planificaciones y acá abajo, recordemos que acá abajo en el bachillerato técnico también podemos tener lo que es estudiantes con necesidades especiales, tenemos las competencias, los indicadores y las estrategias que se va a trabajar con el estudiante con necesidades especiales. ¿Sí? Entonces, aquí les puedo usted puede ver, perdón, cómo se trabaja y se trabaja con ABP, más aún con un bachillerato técnico. ¿Sí? Entonces, esta partecita de las adaptaciones curriculares son sumamente importantes, interesantes, a veces complejas, sí, pero debemos conocer un poquito. Pero
haberles ayudado un poquito a desarrollar todas sus planificaciones, espero haberles ayudado un poquito a conocer, a saber y a despejar sus dudas. Si usted tiene alguna duda, algo que quiere específicamente que le ayude con respecto a alguna, tal vez, explicación de alguna cosa, o si usted me puede ayudar, excelente, porque aquí estamos para darnos la mano como docentes. Una linda tarde, muchísimas gracias por todo su atención. Muchas gracias.